Hola, bienvenidos a esta segunda cápsula correspondiente a la asignatura de Recursos Humanos, primera unidad. Recordemos que en nuestra primera cápsula estuvimos trabajando en aquellos aspectos donde dijimos que las empresas eran reconocidas como una entidad social. De ahí se deriva la importancia que tienen las personas dentro de una organización. Las personas forman parte de un sistema en el cual deben ser capaces de ir satisfaciendo sus propias necesidades por medio de un esfuerzo adicional, también llamado trabajo. El trabajo proporciona los recursos que van a ser necesarios para satisfacer estas necesidades. Y por otro lado, encontramos las empresas que también tienen necesidades, las cuales se vinculan con las personas al incorporarlas a la empresa como mano de obra. Es por eso la importancia que tienen las personas en la participación e involucración que deben existir entre ambas partes, las personas y las empresas. Las empresas con el tiempo han ido desarrollando un interés mucho más claro con respecto a la importancia que tienen las personas dentro de la empresa. En nuestra primera cápsula pudimos entender entonces la importancia que tenían las personas dentro de la empresa. Y aunque las empresas sean las empresas más automatizadas o más tecnológicas, siempre va a ser necesario incorporar a las personas dentro de ellas para lograr el éxito empresarial. En esta segunda cápsula continuaremos explicando la importancia de las personas y cómo ellos se van a ir adaptando a las distintas condiciones que se presenten dentro de la empresa. El desarrollo humano y la teoría de la organización. Para ir generando, ¿no es cierto?, el contexto necesario y avanzar, el desarrollo humano personal y la eficiencia están estrechamente relacionados a través de la actividad en la organización. Esta actividad produce aprendizajes, hábitos, en los que los sujetos de la acción, ya sean mecánicamente o en un modelo reflexivo. El desarrollo personal tiene lugar mediante un proceso consciente, libre y responsable. En las teorías de la organización y la dirección del personal, no siempre se consideran adecuadamente el desarrollo humano. El estudio de estas teorías sugiere que, con frecuencia, se parte de imágenes o lecturas del hombre y de las organizaciones que se contemplan una sola dimensión del ser humano. Entre esas visiones destacan las imágenes ingenieriles, psicológicas, sociológicas y políticas. Estas imágenes son proyectivas y cerradas, mientras que el ser humano es pluridimensional y abierto a la trascendencia. La consideración de una o varias imágenes es incompleta y por lo tanto puede inducir a errores en el diseño y dirección de las organizaciones. Todo eso hace recomendable descubrir al hombre como un ser personal, espiritual y trascendente, con operaciones propias y que experimenta cambios que deben ser analizados con ayuda de las ciencias particulares. En la primera referencia al concepto del desarrollo humano, nos lo proporciona el lenguaje ordinario al recoger expresiones como persona excelente, categoría humana, madurez humana, etc. O al hablar de personas degeneradas, corrompidas o pervertidas. En estas expresiones subyace la afirmación de que el ser humano puede mejorar o empeorar, puede llegar a ser mejor persona o degenerarse en su humanidad. El desarrollo humano o desarrollo integral de las personas es un valor en sí mismo que puede y debe ser alcanzado a través de todas las actividades de la vida, también a través del proceso productivo. A su vez, el desarrollo humano incide en la eficiencia empresarial. Existen, en efecto, cualidades universalmente
apreciadas por los procesos de selección y promoción de personal y en la actividad diaria de las empresas, tales como el sentido de responsabilidad, la laboriosidad, el afán de superación, la honestidad, la lealtad, entre otros. Por lo contrario, son también notorios los problemas derivados de la pereza, de la apatía por superarse, de la falta de dominio frente al alcohol o la facilidad de algunos empleados o directivos por ser sobornados. En estos aspectos se aprecia el desarrollo, subdesarrollo y aún degradación de las personas en cuanto personas, es decir, en sus cualidades o virtudes morales. Lograr el desarrollo humano personal en la empresa exige actuar teniendo en cuenta la realidad de las personas que trabajan en todos sus aspectos. Surge entonces en cuestión, ¿hasta qué punto las teorías de la organización y la dirección de personal se apoyan en una visión global del hombre que orienta la actividad empresarial y facilita el desarrollo humano de quienes participan en ella? Trataremos de responder a esta cuestión, pero antes conviene hacer algunas consideraciones sobre la acción y el desarrollo humano. Toda esta introducción nos permite a nosotros entender varios aspectos. Siempre vamos a ir combinando nosotros estos dos elementos, la empresa y las personas. Las empresas son entidades sociales que buscan, por medio de la inversión, comprar recursos o materias primas y transformarlas en productos o servicios para que sean disponibilizados dentro de un mercado. Para que una empresa pueda funcionar, dentro de estos recursos están consideradas las personas. Pero como aclaramos nosotros en la cápsula anterior, las personas no son propiedad de las empresas, son prestadores de servicios. Es por eso que aquí nosotros nos vamos a encontrar frente a distintos puntos de vista de cómo estas dos entidades, las personas naturales y las personas jurídicas o las empresas, se conectan entre sí. Tomando como primera teoría la teoría del sistema. Debemos mencionar que la teoría del sistema establece que para poder funcionar, nosotros debemos estar vinculados a otros subsistemas o a otros sistemas para poder funcionar. La empresa en sí es una condición que es vinculada a un sistema abierto. Es decir, mi empresa, al ser un sistema abierto, se incorpora con otros sistemas para poder funcionar. Dentro de estos sistemas, nosotros vamos a incorporar, por ejemplo, los aspectos del macroentorno de la empresa, aspectos políticos, aspectos sociales, económicos, tecnológicos, ambientales. También vamos a tener relación con los proveedores, los clientes, la competencia. Entonces, pertenecemos a un sistema que nos permite alimentarnos y también nosotros alimentamos a ese sistema con nuestros productos o nuestros servicios. Por lo tanto, esta primera teoría establece que una empresa por sí misma no puede funcionar. Necesita de otros elementos para poder comenzar a funcionar. Y por el caso de las personas también necesitamos, también formamos parte de una teoría del sistema, de un sistema abierto, donde nosotros necesitamos interactuar con las demás personas porque es parte de nuestras necesidades. Si bien no es una necesidad básica, pero está considerado como una necesidad secundaria, poder sociabilizar, es decir, juntarnos, conversar, hablar, reunirnos con otras personas para poder establecer condiciones, ya sean laborales, ya sean hobbies, ya sean deportes, etc. Por lo tanto, ambas partes, las personas y las empresas, trabajan bajo este mismo sistema o bajo este mismo concepto
que es la teoría del sistema. Si bien nosotros aquí en la introducción pudimos observar que las empresas y las personas van a tener resultados positivos y resultados negativos al participar dentro de un sistema. Y es algo inevitable que nosotros, por más que queremos evitar consideraciones o consecuencias negativas, siempre se van a estar presentando. Las empresas, por ejemplo, buscan el éxito y para lograr el éxito deben ser capaces de entregar productos o servicios que sean satisfactorios para que el mercado pueda comprar y quede satisfecho. Si ese producto no entrega la satisfacción necesaria, la empresa no va a poder lograr el éxito. Y por otro lado, las personas buscamos superarnos constantemente. Somos competitivos, por lo tanto, lo que nosotros queremos lograr es siempre estar por sobre las demás personas, pero es algo natural, no es algo que uno esté buscando constantemente, sino que tiene que ver con una condición de superación. Y al ser competitivos, buscamos nosotros distintas cualidades que nos permitan a nosotros determinar cómo vamos a crecer en lo espiritual, en lo profesional, en lo familiar. Y de esa manera nosotros empezamos como a unificar criterios entre las empresas y las personas. Es ahí donde se conectan nuevamente para que entre ambos puedan lograr una superación mutua. Las empresas a través del éxito comercial y las personas a través del desarrollo profesional o desde el desarrollo personal. La acción humana entonces en la organización genera una causa eficiente del proceso productivo en la acción humana. Esta acción transforma materiales, fondos financieros, tecnologías e información en productos o servicios, a veces también en subproductos o contaminantes, en beneficios o pérdidas y en la tecnología e información adicional. Una parte de estos resultados materiales, técnicos económicos, pasan al entorno, que es la sociedad, siendo el resto realimentado a la organización. Por otra parte, la acción humana en la organización genera también efectos sociales y efectos personalíticos en los sujetos de la acción y en el entorno externo. Los efectos sociales se manifiestan en los comportamientos colectivos y afectan a la gobernabilidad de las organizaciones. Los efectos personalíticos dan lugar a la modificación observable que incluyen cambios sométicos, salud, estado corporal y cambios interiores. Aristóteles describió por primera vez las modificaciones interiores producidas por la acción al señalar que los modos de ser surgen de operaciones semejantes. Ética. A Nicomaco dice, así la laboriosidad o la pereza ante el trabajo, la valentía o la timidez, la veracidad o la costumbre de mentir. El incremento de estos principios operativos es algo interior que Aristóteles denominó hábito. Posteriormente, la psicología positiva ha descrito la formación de hábitos con la expresión aprendizaje y la cibernética ha generalizado el fenómeno al tratar de la retroalimentación positiva o positivity feedback, perdón. Los hábitos que dan facilidad para actuar en operaciones semejantes son algo profundamente íntimos a la persona y expresión de su desarrollo. Aquí nosotros podemos determinar que las personas trabajamos principalmente por una motivación personal, pero también existe la otra parte, cómo la empresa te mantiene esa motivación. Ya explicamos, ¿no es cierto?, en la cápsula número 1 que
las motivaciones van a estar enfocadas en condiciones remuneradas o en condiciones no remuneradas, o también conocido como los beneficios económicos o beneficios no económicos. A partir de todo esto, nosotros vamos a encontrar dentro de la empresa personas que son muy motivadas, que están muy conectadas con su trabajo, y otras personas que van a estar, ¿no es cierto?, desmotivadas. Y como dice ahí Aristóteles, van a generar la pereza en el trabajo. Dentro de este concepto, nosotros también debemos entender que las personas, cuando pierden la motivación, buscan la manera de poder salir de ahí. Y las empresas, cuando también ven esta disminución en las personas en cuanto a la motivación, le genera también un impacto negativo en sus quehaceres normales, es decir, en sus niveles productivos, en su rotación, en sus atrasos o en aquellas condiciones cuando las personas dejan de asistir a trabajar. O sea, me quedo sin trabajadores. Estas condiciones nos permiten a nosotros trabajar bajo dos miradas, ¿no es cierto? Lo que es la mirada de la psicología y lo que es la mirada de la formación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos personas motivadas? ¿Queremos personas que estén dispuestas a trabajar? ¿O podemos generar la mezcla de ambas cosas? Y por lo general las empresas hoy día han ido evolucionando en esto y van generando la mezcla en buscar la manera correcta de motivar, pero además ir pensando en cómo nosotros cambiamos esos hábitos negativos o hábitos de pereza por condiciones de aprendizaje. Entonces, les enseñamos a trabajar a nuestros colaboradores según la necesidad que tenemos como empresa. Entonces, de esa manera, nosotros generamos la posibilidad de desarrollar a estas personas, de conectar a los miembros de la empresa dentro de ella misma con la finalidad de que ellos puedan impactar positivamente en la condición social dentro de la empresa, y que eso también nos permita a nosotros poder enfrentar las condiciones de nuestro entorno externo. El desarrollo humano es crecimiento en el ser humano de aquello que es característico suyo. Es llegar a ser en sí mismo. Es conformación del ser humano con aquello que les es propio, tratando de alcanzar lo que específicamente es su bien. En este sentido, desarrollo humano indica a la persona que afirma de modo práctico los valores a los que su ser está dirigido. Todas las actividades llevadas a cabo por el ser humano desarrollan algo en él, pero las actividades no son perfectivas en sí mismas, con independencia de la bondad intrínseca, de la acción y de la intencionalidad de la gente. Así, ser habilidoso en manejar una herramienta o en un mecanografiar significa que ha habido desarrollo de las capacidades humanas, pero no es necesariamente desarrollo humano. Estas habilidades se pueden utilizar para hacer el bien o en sentido contrario. Uno puede llegar a ser un experto en abrir cajas fuertes y sin embargo, propiamente esto no es desarrollo humano. Los conocimientos y las habilidades intelectuales suponen sin duda un enriquecimiento humano, predisponen para actuar en uno u otro sentido, pero saber mucho no significa necesariamente que tenemos una mejor calidad humana.
uno no puede saber muy bien cómo conseguir sus propios objetivos a costa de los demás. Y esto obviamente no es calidad humana. El desarrollo personal o calidad humana en el sentido estricto hay que buscarlo en los hábitos morales, buenos o virtudes morales, las cuales son hábitos inherentes al carácter que facilitan las acciones por las cuales el hombre se desarrolla como hombre. Las virtudes humanas son tales en la medida en que están movidas por el amor efectivo al bien real. Siendo esto así, el desarrollo humano vendrá dado por los actos libres que responden al sentido de servicio y amor generoso a los demás. Cuando la actuación busca el bien del otro, su actuación no solo favorece al otro, sino que, ante todo, perfecciona, desarrolla humanamente a quien realiza la acción del mismo modo que los actos de injusticia, odio o simple indiferencia frente a los demás degradan a la persona. Esto se corresponde con la afirmación perdón, socrática, em, con la afirmación socrática de que es mejor sufrir el mal que hacerlo. Em, lo único que es degradante para la persona es actuar mal, es decir, de modo contrario a las exigencias de la naturaleza racional del hombre, lo cual ocurre cuando el hombre actúa dejándose llevar por las pasiones y de modo contrario en la recta razón. Bueno, acá nosotros podemos determinar varias cosas. El desarrollo humano no es una condición simple. El desarrollo humano es una mezcla de varios elementos que van vinculados desde el yo interno, es decir, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis habilidades, cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer el bien con nuestro trabajo. Eh, pero podríamos estar todo el tiempo utilizando una herramienta con la cual nosotros podemos hacer nuestro trabajo, somos buenos trabajadores, somos buenos enseñándole a los demás, entregamos cariño, ¿no es cierto?, cuando estamos enseñando, lo hacemos con pasión porque es parte de nuestra motivación. Sin embargo, eso no es parte del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque te mantiene dentro de tu zona de confort en la cual tú no estás experimentando condiciones nuevas, sigues trabajando con la misma herramienta que hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es parte del desarrollo humano trabajar siempre en lo mismo. Por eso que es importante acá que nosotros vamos combinando estos elementos con, por ejemplo, la capacidad de aprender nuevas cosas, de desarrollar otras condiciones que favorezcan el crecimiento de las personas. Por eso que es importante que las empresas no solamente piensen en contratar a alguien, sino que piensen también en cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a potenciar a estas personas. Modelo de hombre y de organización. Acá nosotros, después de esbozar en qué consiste el desarrollo humano, vamos a ver ahora cómo inciden en los diversos grupos las teorías de la organización. Se ha hecho notar que en la mayoría de las teorías de la organización actualmente vigentes subyacen determinadas imágenes o modelos de hombre y de organización. Morgan, en 1986, ha propuesto hasta 8 tipos de imágenes presentes en la teoría y modos prácticos de dirigir las organizaciones. Máquinas, organismos, cerebros, culturas, sistemas políticos, prisiones, psiquiatras, flujos,
transformación e instrumentos de dominio. Estas imágenes o modelos pueden reducir a tres grandes grupos si atendemos a las teorías y prácticas de mayor influencia en la actualidad. Imagen ingenieril, imagen psicológica, imagen sociológica. Estas teorías o modelos son las que nosotros vamos a explicar ahora. Primero, desde la perspectiva de la teoría ingenieril, podemos determinar que la escuela de ingeniería industrial y la teoría del enfoque decisional, es decir, esto corresponde a la imagen ingenieril. La escuela de ingeniería industrial sostiene que la eficiencia y la productividad son el resultado de la retribución económica y de una dirección estricta y sistemática que debe ocuparse de acoplar debidamente tecnologías y capacidades humanas, supervisando el rendimiento mediante criterios técnicos. El hombre es considerado como un sistema de entradas, salidas, motivado por el dinero y otras recompensas externas. Surge así una imagen ingenieril en la cual la actividad del trabajador viene determinada por normas emanadas de la dirección para hacer más productivo su trabajo. Expresión típica de esta imagen es el enfoque mecanicista de la Escuela de la Dirección Científica del Trabajo, inaugurada por Frederick y Taylor en los albores del siglo XX. La filosofía de la escuela científica presenta normas de la organización del trabajo y la necesidad de lograr entrenamientos y cooperación entre los empleados y la dirección. Taylor considera esta cooperación como la esencia misma de la organización científica del trabajo. Esta cooperación seguramente refuerza la unidad en la organización, pero la cooperación que se pretende exige al obrero renunciar a toda iniciativa y creatividad. Rara vez existe un acto del obrero que no sea precedido y seguido por un acto del dirigente. Por otra parte, el obrero es entrenado según aptitudes para mejorar su actividad productiva, pero tal entrenamiento no es más que desarrollo de conocimientos técnicos muy especializados cuyo ejercicio a menudo acarrea fatiga, monotonía y distorsión en los ritmos vitales. La imagen generil es también la utilizada en los principios de la dirección de Fayol, donde la teoría de Fayol, presentada como un conjunto de principios para la dirección sacados de la experiencia, concibe una estructura jerárquica muy rígida y una nula participación. El elemento humano prácticamente es olvidado si exceptuamos la necesidad de actuar con equidad, según propone uno de los principios de Fayol. Nada se dice acerca de la atención que debe darse al individuo en sus motivaciones o en su desarrollo humano, ni tampoco en relación con el papel del liderazgo o con la formación de grupos informales. Una imagen generil más refinada es el presentada por Simón, y sus seguidores. En esta imagen se toma en consideración la capacidad humana de conocer y decidir soluciones satisfactorias. Según Simón, la forma de pensar del hombre está regida por programas que organizan una enorme cantidad de simples procesos de información. Se trata entonces de descubrir esas limitaciones e intentar modificarlas, ya sea actuando sobre el hombre, capacitación, reorientación de valores o haciendo la organización más favorable en una actuación racional. Entre el planteamiento denominado enfoque decisional
pretenden, pretende organizar o coordinar decisiones humanas y no solo meras acciones físicas como pretendía Taylor. Se supone que de este modo, al actuar más racionalmente, los empleados mejoran su rendimiento. Una imagen ingenieril de la organización subyace también las teorías estructuralistas y de la contingencia. Em, Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Lewin-Reis y Lorch, em, que ponen el acento en la estrategia y en la estructura cambiante para dar respuesta a las variaciones del entorno. Inicialmente, esta teoría era una simple descripción del comportamiento empresarial, pero posteriormente, Grambridge pasó a ser normativa para los diseños organizativos. Podemos nosotros entonces determinar que cuando hablamos de este primer modelo de la imagen ingenieril, vamos a tener distintos puntos de vista y estos puntos de vista han ido avanzando, desde enfocarse solamente en una condición productiva, se transformó rápidamente, ¿no es cierto?, en una condición más em, de aprendizaje y de desarrollo, pero con algunas limitaciones. Es decir, el concepto principal de esta teoría sigue siendo en el enfoque de las personas y de la producción como tal. ¿Ya? Esa es la parte del modelo ingenieril. Luego tenemos nosotros la explicación a través del modelo de la imagen psicológica. Las escuelas de la relación humana y sobre todo las teorías del comportamiento individual se basan en la expresa consideración de la acción humana como resultado de una tendencia psicológicas orientadas a satisfacer necesidades del individuo en el seno de una organización. En esta escuela se presta especial atención a las motivaciones psicológicas del individuo y en general a los aspectos no formalizados de la organización, incluyendo también en alguna medida el liderazgo, el poder, la autoridad y la participación informal en las empresas. Del ser humano se extrae una imagen psicológica en la que el aspecto clave de la satisfacción de los individuos por el logro de los objetivos personales relacionados con las necesidades y tendencias vitales sentidas y deseadas. Su principal preocupación son los sentimientos y los impulsos del individuo, su satisfacción y el modo en que incide en el rendimiento laboral. Este segundo modelo entonces mezcla una serie de elementos que van a ir relacionados con la forma en que las personas se comportan dentro de una empresa, pero desde la perspectiva individual. Entendemos aquí que debemos también nosotros considerar las condiciones de liderazgo, el poder y la autoridad como parte fundamental del desarrollo que tiene que tener la empresa respecto de este modelo para el comportamiento individual de las personas. La imagen psicológica surge a finales de los años 30, primeramente con Murray, Maslow, y el desarrollo después con Esberger, el cual, ¿no es cierto?, tiene una combinación con varios elementos que tenía Porter, Langer y David McClelland y otros, en que en definitiva todos estos autores comienzan a determinar que el hombre aparece únicamente en una conducta reflejada en las tendencias psicológicas que interactúan con la organización. No se atiende el desarrollo integral del hombre, sino en cómo dar satisfacción a sus tendencias y necesidades psicológicas, tipificadas conceptualmente, evaluadas en relación a la productividad. Entonces, el desarrollo humano se puede conseguir con la aplicación de la imagen psicológica
en relación con la calidad de la satisfacción que se pretende lograr, es decir, en su adecuación o no en la mejora personal. De hecho, la motivación del logro presente en la teoría del comportamiento individual no siempre conduce a un auténtico desarrollo humano. Así, motivar fomentando el afán del éxito o a la ambición de poder o de dinero, sin referirlos a unos fines superiores, no constituyen a la mejora humana de las personas. En otras palabras, la satisfacción del deseo a la que apunta la imagen psicológica está condicionada al valor humano de estos mismos deseos. Entonces acá, en esta segunda modelo, hablamos nosotros de el concepto psicológico. El concepto psicológico nos lleva a nosotros a pensar en nuestras necesidades. ¿Cómo nosotros somos capaces de satisfacer nuestras necesidades y qué expectativas tenemos de cómo va a ocurrir esa satisfacción? Por lo tanto, las personas, ¿qué es lo que hacen? Acuden a las empresas para poder buscar un trabajo que sea placentero para ellos y que les permita satisfacer de buena manera sus necesidades. Sin embargo, también debemos encontrar acá información referente a que en la empresa no vamos a encontrar siempre la satisfacción total de lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, eso provoca que se pueda generar una diferencia entre lo que yo espero que me satisfaga versus la realidad. Y tal como lo mencionamos hace un rato atrás, las empresas también deben pensar en cómo logramos este nivel de satisfacción. Por lo tanto, las empresas también buscan la manera en la cual nosotros podemos lograr mantener esa motivación en base a las necesidades que tienen las personas. Entonces ahí se genera esta combinación donde la empresa te proporciona todo lo necesario para que tú estés satisfecho y por otro lado las personas puedan identificar cuáles son todas estas variables que existen para lograr la satisfacción total. Y por último, encontramos nosotros el el modelo de la imagen sociológica. La escuela de comportamiento colectivo se ocupa de la interacción social y de las relaciones interpersonales. Su conclusión es que el comportamiento colectivo es decisivo para los colaboradores y el éxito. En esta línea, cabe citar a Douglas MacGregor, entre otros, que determinan, ¿no es cierto?, que lo que busca acá es basarse en el planteamiento sociotécnico, señalando la importancia de la iniciativa y la autonomía en el trabajo para mejorar la productividad. La escuela de las relaciones laborales, la clave de cualquier situación, hay que buscarla en la política y en las leyes laborales. El hombre es visto como un individuo con dependencia y con cierto poder dentro de la organización, con un conjunto de deberes y derechos positivos a los que hay que atenerse, pero con capacidad también de establecer influencias y reivindicaciones que es preciso afrontar. Los precedentes de la imagen sociológica, o así se refieren sociopolítica, de la organización pueden encontrarse en la teoría de la burocracia de Max Weber, quien introduce varias tipologías de la organización con el objetivo de explicar las diferencias existentes en estructura y comportamiento. La imagen sociológica de la organización se fija en una estructura organizativa y su influencia en los resultados económicos. Algunos de los autores citados han contribuido notoriamente a la humanización del trabajo al considerar el aspecto relacional del hombre y al poner énfasis en la participación. Finalmente, este último modelo nos dice a nosotros que vamos a encontrar varias condiciones, pero que van a estar centradas principalmente
en que el trabajador suele aparecer como alguien con interés y cierto poder, ya sea por sí mismo o por sus relaciones, y nexos de grupos sometidos, a su vez, a los intereses y al poder de otros en la organización. Entonces acá, nosotros aquí, ¿qué es lo que debemos entender? Que las personas necesitamos una manera clara de trabajar, que esté normada, que esté reglamentada, pero que también exista una condición que nos lleve a nosotros a instruir, a poder aportar, pero siempre desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de esta condición que explicábamos nosotros anteriormente de las normas, del control que deben existir para que nosotros no podamos llegar y hacer lo que queremos, sino que este debe estar alineado para que no traspasemos los ejes que están normados entre las personas y las empresas. Es decir, la empresa no puede pasar a llevar mi condición personal y yo como persona no puedo pasar a llevar las condiciones organizacionales. Eso es nuestra segunda cápsula correspondiente a la primera unidad, la cual les permitirá a ustedes, apoyada con el resto del material de estudio, poder desempeñarse de buena manera para enfrentar las evaluaciones correspondientes a esta primera unidad. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula.